Bien. Bien, ahí sí, ¿no? Está la primera lámina. Sí, señor. Perfecto. Bueno, jóvenes, vamos a hacer, como les comentaba, una breve presentación del componente del primer módulo, digamos el módulo introductorio, que refiere al ambiente que rodea a las organizaciones, y vamos a tratar de poner algunos ejemplos, digamos, de cómo estas cosas impactan sobre la vida organizacional. Si hacemos breve memoria, recordarán que como trabajamos sobre los componentes de toda organización, los elementos que la caracterizan, decíamos que básicamente eran 4, son esos que tienen puestos ahí, así que se supone que esto ustedes lo conocen. Decíamos que era gente, utilizando ciertos recursos, cierta tecnología, con una estructura deliberada y persiguiendo ciertos fines. Y se acuerdan que caracterizábamos a las organizaciones desde la lógica de un sistema abierto, esto es, que interactúa con su entorno, que se nutre e impacta sobre ese entorno. Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos, esos recursos, ahí en el segundo punto de los elementos característicos, provienen del entorno. Es decir, ahí es donde la organización va a buscar esos recursos. Cuando dice fines, esos fines que persigue, los persigue en términos de cómo impacta sobre el entorno en el cual se mueve. Sí, esto es un concepto bien claro, digo, creo que no hay mayor dificultad. Decíamos que era un subsistema social que estaba inserto en su medio, lo que denominamos el suprasistema ambiental, que cambia, digamos que son sistemas vivos que están permanentemente interactuando y cambiando su definición. En particular en este contexto del siglo XXI, digamos, donde la digitalización de la gran mayoría de las actividades económicas lleva a que los límites en estos sistemas sean muy difusos. Cuando crecí yo y estudiaba, me acuerdo que nos enseñaban, bueno, ustedes también, pero nos enseñaban los límites geográficos de los países. ¿Y por qué importaba? ¿Por qué importa eso? Porque dentro de ese límite geográfico está el concepto de qué es un país, cuáles son las normas que allí rigen, que afectan a las personas que allí viven. Hoy, fruto del proceso de digitalización, estamos acostumbrados a comprar productos, servicios, casi en cualquier lugar del mundo sin movernos de nuestra casa y a recibirlos en la puerta de nuestra casa. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde va la definición del mercado? Antes el mercado era el espacio físico en el cual yo iba a hacer transacciones. Hoy, digitalización mediante, tecnología mediante, no puede decir que el mercado está mucho más ampliado y por lo tanto no tenemos una forma segura, precisa de definir cuál es el alcance. Dice, cada vez que un gerente desarrolla sus funciones, toma en cuenta las necesidades y los deseos de la sociedad fuera de su organización. Es decir, las organizaciones existen porque buscan cumplir un cierto rol, una función en un determinado ámbito organizacional, ahí donde están insertas. Y cada vez que necesita algún tipo de recursos, humanos, tecnológicos, materiales, financieros, los busca fuera de la organización, es decir, se vincula con otros actores que se mueven dentro de su suprasistema ambiental. Y por lo tanto, cuanto mejor lectura hagamos de lo que sucede en ese ambiente externo, en mejores condiciones vamos a estar de encontrar respuestas adecuadas a lo que necesitamos. Todo esto es sencillo, ¿no? Se entiende. ¿Sí? ¿Dudas? No aparece nada. Así Bien. que. No, dicen Están que todos no. silenciados por eso. No, pero acá en el chat nos dicen que vamos bien. Bien. Habíamos caracterizado estos componentes, si esto es de la parte introductoria, los 4 componentes que están ahí explicitados, así que no me detengo, este tema conocido. Y nos interesa en particular empezar a distinguir diferentes elementos, factores, fuerzas que operan dentro de ese ambiente. ¿Por qué? Porque no todas tienen la misma fuerza,
no todos tienen la misma capacidad de influir en lo que hacemos, no todas, desde el punto de vista de la organización, representan el mismo interés, hay algunas a las cuales muy posiblemente, sin el muy posiblemente, a las cuales sí o sí tenemos que atender, y otras que alcanza con saber que existen y que nos pueden impactar de algún modo lateral. Entonces empiezan a jugar algunos factores que tienen que ver con el tipo de interés que tenemos en ese elemento del ambiente, cuánto nos importa, y qué poder tienen esos componentes del ambiente de afectarnos, tanto sea por la positiva como por la negativa. Entonces, básicamente, una primera distinción que podemos hacer es distinguir dos grandes componentes. Lo que denominamos un entorno específico o de acción directa. Esto es, aquellos componentes del entorno que casi podríamos decir, podemos identificar con nombre y apellido. Esto es, podemos saber con bastante precisión qué significa ese componente y cuál es el efecto positivo o negativo que genera. Y otros componentes que denominamos del ambiente general, el entorno general, o de acción indirecta. Es decir, factores que nos afectan, pero no directamente, sino que nos afectan a nosotros, también afectan a los componentes que están dentro del ambiente de acción directa, y que, dependiendo de cuál sea su evolución, pueden eventualmente transformarse en un componente de acción directa. Es decir, factores que están un poco más difusos, cuya información conocemos menos. Vamos a ver gráficamente este tipo de cosas. Ahí tienen una elaboración de uno de los gurúes de la administración en Uruguay, el profesor José Spini, de hace ya muchos años, donde está tratando de mostrar lo que es el sistema organizacional, que dice ahí en el medio, un estado de equilibrio inestable, que se ve afectado por fuerzas endógenas, y hay algunas de esas fuerzas que uno las puede definir con bastante precisión. Por ejemplo, uno dice, bueno, los competidores, lo tienen ahí a la izquierda. Es decir, sí, claramente, los competidores están impactando directamente sobre lo que yo trato de hacer. ¿Por qué? Porque ellos también están tratando de hacer cosas similares a las mías. O, por ejemplo, valores sociales, es decir, costumbres, prácticas socialmente aceptadas, la forma como vive la gente, cuestiones más de tipo demográfico. Y bueno, esas nos interesan porque en el largo plazo nos impactan, pero su impacto directo en el día a día no los tenemos claros, o no siempre los tenemos claros. Y siempre recurrimos más o menos a lo mismo. Si uno piensa en la expectativa de vida de las personas, es claro que en el Uruguay o en el mundo las personas viven mucho más tiempo. El hecho de que las personas vivan más tiempo implica que hay cambios de naturaleza social que afectan a las organizaciones que buscan darle respuesta a la población. Si hay gente que vive más tiempo, hay gente que necesita cuidados más tiempo. Y, por ejemplo, en el Uruguay tenemos un Sistema Nacional de Cuidados, que fue una creación que se aprobó en el anterior gobierno, que busca dar respuesta a este tipo de cuestiones, o las discusiones que existen actualmente sobre la sustentabilidad del régimen de seguridad social en el Uruguay. ¿Fruto de qué? De que las personas viven más tiempo, por lo tanto, cobran jubilaciones, pensiones durante más tiempo. Por lo tanto, hay necesidad de financiar ese sistema. ¿Se entiende un poco la preocupación de ese tipo de cuestiones? ¿Sí? Y como señalaban por ahí, dice, hay en naranja marcado cuestiones que entran en conflicto, en un proceso de cambio y que generan incertidumbre. ¿Sí? Muy posiblemente la pandemia de la cual estamos todos hoy hablando sea un ejemplo de estas incertidumbres y cambios acelerados. Y fíjense ahí algunas de las características, dice, ¿cuáles son los atributos de ese contexto? Cambio rápido e inesperado, la pandemia que nos obligó sí o sí a cambiar. Teníamos todo un esquema montado para cursos presenciales y tuvimos que cambiar sobre la marcha rápidamente
de modo inesperado, aprender muy rápidamente a pasar a un escenario virtual. Inestabilidad de los equilibrios, a veces nos preguntan, ¿y cuándo vamos a hacer? Decimos, no lo tenemos claro. Es decir, de alguna manera estamos todos tratando de recuperar ciertos grados de certeza, con dificultades para predecir. Aparecen nuevos participantes, nuevos actores que apuntan a solucionar algunos de estos problemas que se generan. Aquellos que en general hacen esto, decimos, son los que tienen capacidad como para generar respuestas antes que otros y generar muy buenas oportunidades de negocios. Y como consecuencia de todo esto, la enorme insuficiencia que existe o que tienen los enfoques tradicionales para enfrentar problemas que son nuevos. Por lo tanto, esto nos desafía en términos de nuestras creencias, nuestros supuestos y cómo vemos el mundo. Esa mariposa que está puesta ahí a la derecha es para mencionar un concepto que a mí me gusta trabajar cuando hablamos de ambiente externo, que es el de el efecto mariposa. Creo que incluso hay una película que se llama así. Y no sé si alguno tiene claro de qué se trata esto del efecto mariposa. Pero simplificándolo, es el fundamento, de alguna manera, la explicación muy sencilla de lo que se conoce como la teoría del caos y la complejidad aplicado al mundo de las organizaciones. Caos y complejidad porque dicen que las organizaciones no son un modelo lineal perfectamente definido y cuyo comportamiento se puede predecir, sino que están insertas en un contexto que cambia dramáticamente, aceleradamente. Y el ejemplo del efecto mariposa es que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede ser la causa que explique una tormenta en el desierto de Arizona. Esto es, son modelos de comportamiento, dice, casi como el clima. Dice, pese a todos los desarrollos que se han hecho, uno nunca puede predecir con precisión cuál va a ser el comportamiento del clima. Siempre está sujeto a ciertas variables que, pese a todo el desarrollo tecnológico, su comportamiento no lo podemos predecir con precisión. Y por lo tanto, esta teoría del caos y la complejidad dice que las organizaciones, más que un organismo perfecto que funciona con precisión, son parte de este mundo caótico y complejo. Lo que algunos autores han denominado la noción caórdica de las organizaciones. ¿Qué es esto de la noción caórdica? Los estudiantes van a decir, el profe se piró. Capaz que sí, pero caos con orden, o sea, caos que pese a todo funciona. Y para mí el gran desafío que tienen las organizaciones hoy por hoy es tratar de desarrollar actividades en este mundo tan caótico, tratando de entender que nos movemos en el mundo de caos y de complejidad, y que por lo tanto es imposible predecir con precisión cuál va a ser el comportamiento de nuestras organizaciones. ¿Seguimos bien? Acá María te pregunta, ¿dónde se encuentra ese texto completo? ¡Uy, qué bueno! No, a ver, esto es una construcción que debería ir, digamos, que he ido acumulando a lo largo del tiempo. Hay un autor, a ver, esto es de la escuela alemana de pensamiento en materia de las organizaciones como fenómeno psicosocial. Hay un autor chileno de origen alemán, Reinhard Friedman, que habla bastante de estas cosas. Es una lectura que recomiendo. Digo, la cabeza a uno le vuela, ¿no? Pero en términos de lo que es administración y gestión, uno es demasiado. Digo, me alcanza con mencionarles el fenómeno del efecto mariposa. Búsquenlo, googleenlo nada más, el efecto mariposa o teoría del caos y la complejidad aplicada al ámbito de las organizaciones, y van a encontrar alguna referencia. Reinhard Friedman, que es el autor chileno, escribió un libro que se llama La gestión de organizaciones en el siglo XXI, creo que es, y donde hace todo un desarrollo digamos, de la teoría del caos y la complejidad adaptada al mundo de las organizaciones. Es un enfoque particularmente interesante, demasiado para el curso de Administración 1, donde estamos siguiendo un enfoque esencialmente clásico, pero como a mí me interesa que los 100 participantes que tenemos en este momento siguiendo
no solamente hagan una lectura de lo que es el material de estudio, sino que además miren por la ventana y vean cómo es el ambiente en el cual se mueven las organizaciones que conocen, que conozcan a partir de su propia experiencia y puedan valorar, es que trato de meter estos contactos con la realidad para desafiarlos un poco a volar. Bueno. Decíamos entonces que lo que nosotros estamos haciendo es encontrando en este complejo mundo cambios acelerados, conflictos en el sentido de que muchas de estas definiciones que tomamos a nivel de las organizaciones se ven tensionadas y es necesario cambiar sobre la marcha, y eso genera conflictos. En nuestra facultad, de todo este proceso que estamos siguiendo de reformulación de nuestros cursos a formato digital, nos tiene trabajando durante toda la semana pasada y esta, tratando de, en este escenario de incertidumbre, cambiar sobre la marcha, y esto nos está generando conflictos. Y además, un elemento que también contribuye, nos está generando conflictos que tenemos que resolver en forma remota. O sea, no estamos en contacto físico unos con otros, no estamos cerca como para discutir estas cosas. Y eso es claro que complica un poco más el escenario, y por lo tanto, bueno, en este contexto es en el que se mueven las organizaciones. Ahí digo, creo que alcanza con estar al tanto de las noticias. En este último mes, algo así como 90.000 pedidos de seguro de desempleo. Empresas que están con serias dificultades para funcionar fruto de que la gente no se mueve. Entonces, bueno, por ahí aparecen estos enormes problemas que se generan a partir del contexto tan cambiante en el cual nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué es lo que es necesario que hagan los gerentes que tienen bajo su responsabilidad el funcionamiento de las organizaciones? La necesidad de adoptar una visión integral, es decir, yo sí o sí pienso en mi organización, pero dentro de determinado entorno, y por lo tanto, dado que estamos tomando decisiones que apuntan a impactar en el futuro de la organización, tenemos que tener más o menos claro cuál va a ser el escenario en el cual nos vamos a mover. Y esto nos exige proyectar, esto nos exige planificar con visión de mediano y largo plazo. Y en particular esa tercera referencia a mí me encanta, dice, considerar lo nuevo como una oportunidad y una posibilidad de aprendizaje, porque ¿qué es lo que sucede? Normalmente, como no estamos preparados para estos escenarios de incertidumbre, de cambio acelerado, de conflicto, la tendencia a retraernos, a quedarnos, a no responder. Es decir, estos cambios vinieron para quedarse. Por lo tanto, si nos tenemos que mover en un escenario virtual, voy a hablar de nuevo del caso de la facultad, si tenemos que dar cursos bajo formato virtual, si los analizamos más que como un problema, como una oportunidad, no podemos estar solucionándole la vida a muchos estudiantes que no tienen más remedio, que no tendrían más remedio que trasladarse a Montevideo para estudiar, si le damos la posibilidad de estudiar desde su lugar de residencia habitual. Y bueno, decimos, bueno, ¿es una oportunidad para qué? Para democratizar el acceso a la enseñanza universitaria, para descentralizar actividades de la universidad, porque en general pensamos que la descentralización implica que tenemos que estar físicamente presentes en todo el territorio. No necesariamente. Y esto obviamente nos exige aprender. Y una vez que uno aprende, se divierte, créanme. Y por lo tanto, manejarnos en entornos de ambigüedad. Y como a mí me gusta esto también desafiarlos, me dice, bueno, todo bien, pero como precisamos cierto marco relativamente estable, no sé si todos tienen claro que Naciones Unidas definió lo que se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Horizonte 2030. Son 17 objetivos que miren quiénes, por unanimidad fueron aprobados en Naciones Unidas, y por lo tanto son un compromiso de los diferentes países que deberían alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Y tienen que ver con fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera.
Y uno dice, ¡pah! Son 17 definiciones muy amplias. Sí, perfecto. Entren, googleen, pongan Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 y lean. Van a ver que para cada uno de ellos está especificado en qué consiste. Y cuando uno ve lo que cada uno de los países hace, o en general trata de hacer en relación con estos objetivos, encuentra definiciones que impactan sobre la vida de las organizaciones. En Uruguay hay organizaciones empresariales que han asumido el compromiso de promover el cumplimiento de estos objetivos. Y mi invitación es a que traten de tener presente, en términos generales, qué significa cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque conforman un marco de acciones que impactan sobre el entorno en el cual nuestras organizaciones se mueven. Lindo desafío. ¿Cuáles son las directas? Decíamos, las que tienen efecto directo e inmediato sobre la decisión de los gerentes. Es decir, en este entorno lo tenemos que tener muy claro, y fíjense ahí cuáles son. Y están marcados en negrita, dice, dentro del grupo de acción directa o entorno específico, están marcados en negrita los dos, en general, más importantes, clientes y competidores. Los clientes son los que compran el producto o servicio que nosotros elaboramos, que generamos. Sin estos no podemos vivir. Competidores porque tratan de hacer lo mismo que nosotros, y por lo tanto tenemos que estar muy presentes de qué es lo que están haciendo. Es decir, tratan de desplazarnos, de generar mejores resultados que nosotros. Por lo tanto, estos dos sin dudas. Pero también aparecen otros, proveedores, el gobierno, medios de comunicación, sindicatos, grupos de presión. Pero también hay otros componentes de este ambiente de acción directa que están dentro de la organización. Los empleados, las personas que la integran, cuyos objetivos no siempre coinciden con los de la organización. Los propios accionistas, los gerentes, se supone que están desarrollando actividades tratando de cumplir con el mandato de los accionistas, pero es claro que los gerentes no siempre representan fielmente el interés de los accionistas. Y los accionistas en general están esperando una determinada tasa de rentabilidad de su inversión en la empresa y no les preocupa demasiado el funcionamiento interno de la organización. Entonces aparecen ahí tensiones. ¿Se entiende, no? El ambiente de acción indirecta, acá nos cuesta un poco más identificar de quiénes se trata. Fíjense que aquí nosotros hablamos del clima en el que opera la organización. Y tiene potencial para convertirse en elemento de acción directa. Y como hablamos de los componentes o las variables que afectan indirectamente a la organización, hablamos de variables económicas, políticas, sociales, tecnológicas, que afectan a la organización, pero que también afectan a los componentes del ambiente de acción directa. ¿Se entiende? En general, acá usamos una sigla, para no olvidarnos de ninguna de estas variables. Y la sigla es PESTEL, P-E-S-T-E-L, políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales. Si quieren la TE, tecnológicas, o si no, tecnológicas, la T y la E, environmental, medioambiental, digamos, para usar la sigla en inglés, el término en inglés, así la sigla nos queda completita, PESTEL. Decimos, analizamos las variables PESTEL cuando estamos haciendo un análisis de los componentes del ambiente externo de acción indirecta. Jorge, tenemos una mano levantada de María que quería hacer una consulta sobre lo que estamos hablando. A ver, si les parece, yo termino con esto, así hacemos toda una ronda de consultas sobre estos temas, ¿sí? Ya le damos a María, ¿sí? Entonces decimos variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas, y ahí tienen algunos mencionados. ¿Sí? ¿Qué factores son los que nos importan que pueden impactar sobre nuestra organización? Variables de tipo social. ¿Han sentido hablar de la parábola de la rana hervida? Espero que no, porque es un poquito desagradable. Pero ¿qué sucede? Dice que este tipo de variables, las variables del componente de acción indirecta, impactan indirectamente sobre la organización y por lo tanto no siempre somos conscientes de que existen, de que nos están afectando. Por ejemplo,
Señalaba ahora la expectativa de vida de las personas. Pero ahí tienen mencionado el rol de las mujeres en el trabajo, que han cambiado la forma como las familias se comportan, o de alguna manera estamos viviendo en escenarios de familias monoparentales en general, estilos de vida. La gente vive más y en mejores condiciones. Por lo tanto, se le ocurre hacer cosas a la altura de la vida cuando antes ya estaban retirados, esperando los últimos días de su vida. La incidencia de la tecnología, la forma como nos vinculamos, problemas de violencia, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de factores que nos afectan todos los días y cuyo efecto no siempre lo tenemos presente. La parábola de la rana hervida dice que si nosotros ponemos una rana viva en una olla con agua hirviendo, la soltamos ahí adentro, inmediatamente la rana salta, porque de lo contrario se quema, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque tiene todo un sistema de alerta montado en su cuerpo que hace que ese contexto, ese escenario, no sea propicio para que pueda vivir. Dice, sin embargo, si nosotros ponemos a la rana en agua a temperatura ambiente, la rana se va a sentir muy cómoda, es su ambiente natural. Dice, y prendemos un fueguito abajo de la olla, de forma tal de que el fuego vaya calentando el agua lentamente. A medida que la temperatura va subiendo, la rana se va sintiendo, al principio, cada vez mejor. Dice, opa, esta agüita está tibia, qué lindo que está esto. Pero resulta que el agua sigue subiendo de temperatura hasta que la rana no puede reaccionar y no puede salir. Y termina siendo una rana hervida. No hagan la prueba por las dudas, ¿eh? Porque la verdad tomar sopa de rana nos puede pasar algo similar a la sopa de murciélago de los chinos. Pero a ver, ¿cuál es la lectura? Que las organizaciones, al igual que la rana, tienen sus sistemas de alerta diseñados para identificar cambios dramáticos en el ambiente, cambios bruscos en el ambiente, cuando soltamos a las ranas en el agua hirviendo. Pero no tienen sistemas diseñados para identificar cambios imperceptibles, cambios que se dan lentamente a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, es habitual que las organizaciones fracasen a lo largo del tiempo. Es decir, normalmente la causa que explicó el éxito de una organización en el pasado muy posiblemente sea la causa que explique su fracaso en el futuro. Y si miran lo que son las organizaciones que en algún momento fueron exitosas y lo que sucede hoy, pueden encontrar un montón de organizaciones de ese tipo. Kodak, como compañía, es un ejemplo precioso. Fue quien desarrolló toda la tecnología digital. Y sin embargo, quedó fuera del mercado por no haber creído en ese desarrollo que había hecho la propia compañía. O los celulares Nokia, quizás, si tienen un poquito de memoria, ya por el año 2010 por ahí, Nokia era el rey del mercado de la telefonía celular. Todos queríamos tener un Nokia. Más de 1.000 millones de clientes tenían en el mundo cuando la tecnología celular recién se estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque usábamos el teléfono celular como eso, como teléfono. Hasta que nuestro buen amigo Bill Gates y nuestro buen amigo Steve Jobs se pusieron a desarrollar y generaron lo que hoy son los teléfonos inteligentes. Es decir, celulares que lo que menos hacen son hablar por teléfono. Creo que todos somos conscientes de que el uso que le damos a estos aparatitos es absolutamente distinto al que le dábamos cuando teníamos un teléfono que lo usábamos para hablar. Bueno, Nokia dijo que los teléfonos celulares eran eso, teléfonos, y que la gente no los iba a usar para sacar fotos o para mandar mensajes instantáneos. La gente los usaba para hablar. ¿Y qué sucede? La gente dejó de usar los celulares para hablar. Es raro que hoy hablemos. Creo que cuando suena, por ejemplo, cuando suena un teléfono fijo, es alguna iglesia que nos quiere convencer del fin del mundo o alguien que nos quiere vender un servicio de acompañantes. O en estos días posiblemente sí suene para estar en contacto con las generaciones bastante más viejas, que son las que siguen utilizando los teléfonos fijos. Pero claramente el ejemplo de Nokia es un ejemplo de que en muy poco tiempo, lo que fue la causa de su enorme auge, en muy poco tiempo lo dejó fuera del mercado. Hoy es difícil encontrar un teléfono celular
marca Nokia. Hace 10 años era el rey del mercado. En 10 años desapareció, o casi. ¿Por qué? Por el desarrollo de los teléfonos inteligentes, que dejaron de ser teléfonos. Bien, medio rápidamente así terminamos con esto. Tecnología digital, hoy por hoy prácticamente todo se transforma en datos, en contenidos que se transmiten a través de celulares y por lo tanto aparecen nuevas industrias, nuevos sectores de actividad y desaparecen otros. Yo me crié cuando los discos de la música se escuchaban en un disco de pasta, hoy son un objeto de colección. Hoy por hoy escuchamos música en teléfonos celulares, en celulares. Por lo tanto, hay un enorme desafío para las organizaciones en este contexto de cambio acelerado. Y ahí tienen un ejemplo de lo que significa esto. Es decir, la rapidez del cambio tecnológico, expresado en la primera de las curvas, la curva 1, que dice tecnología. La curva 2, digamos, la rapidez del cambio a nivel de los individuos. La curva 3, cómo cambian los negocios. Y por último, la curva 4, cómo cambian las políticas públicas en relación con todos estos cambios. Y ese es un enorme desafío. ¿Por qué? Porque se supone que estos 4 componentes deberían ir de la mano. El proceso de innovación que se vivió en el Uruguay en los últimos años en relación con la inclusión financiera, por ejemplo. Una política pública que apuntó a generar oportunidades de negocios cambiando el comportamiento de los individuos. Y es un ejemplo de éxito en el mundo. Uruguay es puesto como un ejemplo de éxito en esa materia en el mundo. El grado de alcance que tiene, seguimos teniendo todavía muchos problemas en esa materia, pero el desarrollo ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que trató de hacer el Uruguay fue juntar estas 4 curvas. De alguna manera, acompañar el desarrollo. La tecnología ya estaba, ya existía, pero se buscó impactar sobre los comportamientos de los individuos, modificando modelos de negocios, imponiendo muchas de las soluciones por mandato legal a través de la decisión de la política pública. Es decir, pusimos la curva 4 de la política pública por encima de lo que los individuos y los negocios estaban incorporando, aceptando naturalmente, tratando de aproximarnos a la tecnología. También es cierto que la tecnología en la cual se basa gran parte de este desarrollo, que es el uso de tarjetas de débito y de crédito, y en el uso de los POS, los POS, Point of Sale, en los negocios, es una tecnología del siglo pasado. O sea, tecnológicamente es algo que ya está bastante superado, pero que en términos de lo que sucedía con los otros componentes, estas otras 3 curvas, estábamos todavía un poco atrasados. Ahí tienen una forma gráfica, a mí me gusta más esta gráfica que la que tienen en la PPT oficial del curso, donde aparecen estos diferentes componentes, por afuera las 5 variables que formarían parte del ambiente externo de acción indirecta, en el medio las del ambiente externo de acción directa, y en la parte más oscura los del ambiente interno, es decir, quienes están dentro de la organización y que están incidiendo sobre lo que la organización hace. Y para terminar con esta parte, y poner este ejemplo de lo que es hoy por hoy el mundo, esto es una encuesta del año 2019, fíjense cómo cambian dramáticamente la industria, en este caso del turismo. Bueno, con estos desafíos de la emergencia sanitaria, sin dudas, esto está en tela de juicio. Pero fíjense, esta es una encuesta que se hizo en España. Dice, me gusta organizar por mí mismo mis planes de viaje durante las vacaciones. El 61% dijo esto. Y nosotros estábamos acostumbrados a que existía una agencia de viajes que se ocupaba de todo esto. Segundo dice, en vacaciones uso mi smartphone como guía. Antes había guías de turismo que nos diseñaban los mejores recorridos, nos explicaban cómo eran las cosas. Hoy tenemos todo en el celular. Las mejores ofertas de viaje se pueden encontrar online, lo dice el 49%. Yo me animo a decir que si lo hacemos hoy, muy posiblemente este porcentaje sea superior. Y ahí tienen, ¿sí?, cada una de estas cambios a nivel social. Bueno, bien. Como no siempre estos factores, desde el punto de vista de las organizaciones, implican el mismo grado de interés, o sea, hay algunos actores del ambiente que nos interesan y mucho, y hay otros que tenemos que tratar de minimizar.
y cada uno de ellos no tiene el mismo poder, capacidad de incidir sobre lo que nosotros hacemos. A mí me gusta esta matriz porque nos combina poder e interés. Esto es, el poder es la capacidad que tiene ese factor del ambiente externo de incidir sobre lo que yo hago. Es decir, una medición desde el componente hacia mi organización, y el interés es cuánto representa de interés para mí, cuánto a mí me importa. Entonces, combinando, decimos, bueno, cuando tienen alto poder y alto interés, estas son las organizaciones, o los componentes del ambiente externo, los factores que a nosotros nos interesa involucrar, atraer activamente. ¿Por qué? Porque son de alto interés para nosotros y tienen alto poder de incidir. Y en el otro extremo, cuando tienen bajo interés y bajo poder, dice, monitorealo, mantener un esfuerzo mínimo. Y así con cada uno de los cuadrantes. Sobre estas cosas vamos a trabajar en algún momento, pero también me interesa matizar un poco estas cosas, y para eso uso esta frase de Carl Weick, ya tiene varios años, desde el año 85, y es, cuando nosotros elegimos, o mejor, cuando hacemos el análisis de los componentes del ambiente externo, y tratamos de medir el grado de interés, el grado de poder, a quién le damos importancia y a quiénes no, cómo nos vamos a vincular, lo que estamos haciendo es definiendo qué componente del ambiente nos importa. Por eso esta frase dice, el entorno que preocupa a la organización está instalado por la propia organización. O sea, la organización es la que define. Dice, no existe una realidad objetiva. El entorno que experimentamos no está fuera de nosotros. Lo co-creamos por medio de nuestros actos de observación, lo que decimos que nos importa y nos preocupa. Esa es de alguna manera la invitación cuando trabajamos con estos componentes. Bien, voy a dejar de... Bien. Ahora sí, si les parece, teníamos una mano levantada que era de María. De María. Le podemos pedir que habilite su micrófono y la escuchamos. ¿Andás por ahí, María? Hablaba algo, ahora tengo que encontrarlo en el chat, pero decía como que le costaba ver la diferencia entre las políticas y los planteos del gobierno o algo así. A ver si aparece. Ahí está. Entre el gobierno y la política, que uno está fuera y el otro dentro, sí. A ver, sí, sin dudas en términos de, digamos, de variables de tipo político, en general hacemos una asociación entre gobierno y política. Pero también hay otros actores que no forman parte del gobierno que también desarrollan acciones políticas. Que también, a ver, mencionemos y sin ningún tipo de preocupación, los sindicatos, las organizaciones empresariales. Ahora, todo el debate que está existiendo sobre cuarentena obligatoria sí, cuarentena obligatoria no. Las posturas de los actores del ámbito de la salud. Cuando plantean la necesidad de ir a una cuarentena obligatoria. Uno dice, bien, sí, y lo hacen, partimos de la base, inspirados en una valoración en términos de salud pública. Pero también lo que están planteando tiene un componente político indudable. Y el gobierno, que es el responsable de la conducción, de la toma de decisiones, dice, no, porque tenemos que valorar otros aspectos que también inciden sobre la vida en sociedad, sobre la acción del gobierno, actividades económicas, la forma como la gente se vincula, y por lo tanto es habitual que identifiquemos, digamos, como primera aproximación política y gobierno, pero no todos los sectores políticos están en el gobierno, ni todas las acciones que el gobierno desarrolla son de naturaleza política. Esa es de alguna manera, cuando nosotros hablamos de variables políticas, estamos hablando de un componente del ambiente externo de acción indirecta. Cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de un factor del ambiente externo de acción directa. Lo que el gobierno hace me impacta directamente.
Lo que normalmente sucede es que el gobierno toma sus definiciones a partir de variables de tipo político. Esa es de alguna manera una buena diferencia, si se quiere. Ujú. Piensen en el establecimiento, no sé, de un impuesto, por ejemplo, ese impuesto que definitivamente a los efectos de mi organización, si lo tengo que pagar ahora, me impacta directamente. Después, en cuanto al marco político, bueno, puede ser algo mucho más amplio que el impuesto específico. Digo porque creo que lo que les está costando ver es cómo el gobierno que lleva a cabo determinadas políticas, yo lo puedo ver como algo directo, cercano, ¿no? Y las políticas como una variable, así como manejo las otras, variables políticas, variables sociales, variables económicas, o sea, como en el entorno más indirecto. Creo que ahí está como lo que no están pudiendo ver. Y acá Miriam plantea otra duda que dice, yo tengo la duda de cuál es la diferencia entre los recursos humanos y los empleados. Bueno, no muchas, Miriam. A ver, hay también todo un tema que va evolucionando con nosotros de cómo llamamos a las personas, a los colaboradores de las empresas. ¿Sí? Si vos te vas a una época más tayloriana, de repente el concepto, y suena ahora bastante feo, era el de subordinado, ¿no? Y es como una evolución del propio concepto. Incluso ahora, si escuchás a algunos psicólogos, como qué sé yo, como Alejandro Di Barbieri, cuando habla, siempre dice que no deberían llamarse recursos humanos porque los recursos se agotan. Y la idea sería invitar a que las personas no nos agotemos, sino que trabajemos con toda la energía y todo el positivismo para lograr los mejores resultados. Entonces, en realidad, entre empleado y recurso humano, no hay diferencia. ¿No? Es una concepción distinta de la manera en cómo los tratamos o cómo los llamamos. En particular voy a aprovechar esta pregunta de Miriam para plantearles otro desafío. Digo, vieron que a mí me gusta hablar de estos tipos de temas, digamos, y volar un poco, así que si en algún momento ven que vuelo mucho, me frenan, ¿eh? Pero a ver, en general tenemos tendencia a pensar que la solución de nuestras necesidades en materia de capital humano, para hablar un término quizás un poco más siglo XXI, o mejor, digamos, de personal, pasa por la contratación de alguien, su incorporación como parte de la nómina, y le pago el sueldo, ¿sí? Posiblemente alguno de ustedes, ojalá sea así, esté teletrabajando o esté haciendo algún trabajo que no está sujeto a que integren la nómina de una empresa, digamos, sean trabajadores de este siglo XXI basados en tecnología, que estén haciendo alguna cosa para alguna empresa del exterior o del país. Me dice, ¿y esta persona, digamos, que percibe una remuneración cuando hace algún desarrollo y que no forma parte de la nómina de trabajadores de la empresa? ¿Es un trabajador de la empresa? Esto es, ¿lo tengo que considerar como un recurso humano? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado? Han cambiado las formas de vinculación de las personas con las organizaciones. Estamos todos acostumbrados a que, todos, en general, los que trabajamos en el ámbito de las organizaciones, a que formamos parte de la nómina de una empresa, yo soy trabajador de esta empresa y a cambio de mi trabajo percibo una remuneración. Eso hoy está fuertemente desafiado. Muchas de las soluciones que nosotros encontramos, esto es el aporte en términos de conocimiento, de capacidad de las personas, no necesariamente proviene de gente que integra la nómina de la empresa. Ayer estábamos discutiendo con algunos colegas docentes cómo hacer la evaluación de aprendizaje de los estudiantes en un formato virtual. Y una de las cosas que yo les decía es, miren que esto acá ya está analizado y resuelto en otras partes del mundo. No estamos innovando. Lo que tenemos que hacer es contactar a colegas de otras universidades del mundo y preguntarles cómo resuelven el problema de la identidad del que está haciendo la prueba en un formato virtual. ¿Cómo hacen para valorar que efectivamente el trabajo que están haciendo es de esa persona? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál fue mi invitación? Dije, pidámosle colaboración a otro, que otro les enseñe cómo se hace esto. Y alguien dice, che, ¿y a ese que vos le vas a pedir que desarrolló cierta capacidad y que trabaja en un determinado lugar por el cual le pagan un sueldo?
¿Vos le vas a pagar por lo que te enseñe? No, a nadie se le ocurre. Es trabajo voluntario. Y lo tenés que considerar dentro de los recursos humanos o de las capacidades de tu organización. Bueno, en realidad es parte de las redes que uno va construyendo. Y acá estoy hablando de otro fenómeno, redes. Estas redes gran parte del conocimiento que hoy se transmite a nivel de las organizaciones se basa en redes que están construidas por vínculos personales y no organizacionales, que van cambiando y por el cual normalmente las organizaciones no pagan. ¿Se entiende un poco el desafío? Bueno, el trabajo fasón o por un contrato puntual que muchas veces ni siquiera está escrito y que a veces están gente que está trabajando y viviendo de esa manera de remuneración sin haber pisado nunca la organización para la cual trabajan, el teletrabajo. ¿Se entiende? Estos son los enormes desafíos que tiene este desarrollo tecnológico que impacta sobre la vida de las organizaciones y que llevan a que, hoy por hoy cuando hablamos del capital humano, o de los trabajadores, o de los recursos humanos, la definición exactamente la definición clásica, que es lo que le vamos a preguntar, así se quedan todos tranquilos, es aquellos que forman parte de la nómina, los que están dentro de la lista de gente que son trabajadores de tu empresa, a los cuales le tenés que pagar el sueldo. Listo. Por eso ese precioso desafío. Bueno, ahí hay algunas dudas en particular de los prácticos. Capaz que después podemos hacer una rondita de prácticos, pero es difícil como contestar qué va en la práctica 3, ejercicio 2, sin tener como el caso enfrente, ¿sí? Ustedes sí pueden hacer todas las discusiones que quieran, pero incluso los invito, porque me acuerdo particularmente de la duda que están planteando, a ver, a veces las preguntas no tienen una única solución, dado justamente esto que estamos hablando. O sea, hay partes de las respuestas, por ejemplo, lo que tiene que ver con incertidumbre del ambiente, que es lo que están preguntando allí, que tiene que ver con el análisis que yo hago de todas estas variables, ¿no? Y a veces, digamos, si vamos específicamente a los textos, y bueno, es un análisis de un párrafo y medio, que no está completo. Entonces, ustedes ahí pueden estar trayendo lo que conocen del medio, lo que conocen del mercado, capaz que alguien en ese caso, porque vi que estaban hablando algo de las carnicerías, bueno, el que es hijo de carnicero probablemente tenga una lectura del caso que no la tiene el que no come carne, ¿tá? A lo que voy es que incluso siendo una propuesta práctica, podemos hablar de diferentes soluciones o de soluciones bien validadas, ¿sí? Bien fundamentadas y que puede estar bien una u otra. Por eso no entren en dudas y no se compliquen muchas veces con llegar a la única solución posible, porque muchas veces no las hay. Sobre todo en esto que tiene que ver con el entorno y la interpretación que yo hago de las variables del mismo, ¿tá? De repente lo que podemos hacer es pedirle a Alexis, ya que está un poco adelantado, porque vi que hay algunos que que puse algo parecido a lo de Alexis, de repente lo que le pedimos a Alexis es que le habilitamos el micrófono, así nos hace su planteo de respuesta y queda bueno para escucharlo. ¿Te animás, Alexis? ¿A qué respuesta? Al tema digamos, del ambiente en el caso de las carnicerías que estaban hablando. ¿Comparto mi respuesta? Sí, claro. ¿En base al práctico ese? Exacto. Claro, la idea sería, en base al práctico, por supuesto, por eso les digo, si hablamos de las carnicerías como tales hoy en este entorno en Uruguay, capaz que la respuesta es una, ¿no? Por eso, si estamos hablando específicamente del práctico, habría que recordar qué es lo que dice. En función de lo que dice, Alexis construyó una pregunta que se las va a compartir, y bueno, y parece que ya hay muchos adeptos de Alexis que han dicho ahí que están de acuerdo contigo. Así que bueno, yo puse que, no sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Yo puse que estamos frente a un ambiente dinámico, ya que la carnicería últimamente presenta varios competidores, en este caso son los supermercados. Estos son una fuerte competencia. El bajo costo de la carne que ofrecen allí, sin duda, se vuelve competente para los carniceros. Cabe destacar que el grado de complejidad no es tan elevado, ya que los carniceros tienen conocimiento de sus competidores, y puse entre paréntesis que en este caso son los supermercados que van surgiendo.
Entonces ahí o sea, mi pregunta es, o sea, no sabría si esa respuesta está correcta, ya que, viste, que tienen conocimiento de los competidores, pero a su vez son una fuerte competencia para ellos por el tema de los precios que ofrecen en los supermercados. Sí. Tu Y te pregunta agrego está otro bien. componente, Alexis. ¿Por qué razón la gente deja de comprar en una carnicería y va a comprar en un supermercado? Quizás el precio sea uno, puede ser, ¿sí? Pero Sí, muy posiblemente también hay cambios en los comportamientos de las personas. El hecho de ir a un supermercado que me soluciona todos los productos que necesito, muy posiblemente me facilite las cosas. Voy al supermercado para comprar cerveza y ya de paso al lado de la carnicería, miro, veo todo lo que tienen ahí en era, exhibición y digo, sí, ya lo compro acá y dejé de ir a la carnicería. O sea, hubo un cambio en el comportamiento de naturaleza social que lleva a que las sí, grandes superficies cuenten con ventajas frente a las tradicionales carnicerías de barrio, lo cual lleva a que sí o sí la carnicería tenga que modificar su modelo de negocios tradicional eh, y que vayan de alguna manera a ampliar sus ofertas, tratando de aproximarse de alguna manera a lo que hoy por hoy está sucediendo en el ámbito de los supermercados. sí, incluso creo que se mencionó eso. Por ejemplo, los clientes de los supermercados asistían allí para comprar otra cosa y cuando pasaban por la carnicería tenían un corte de carne que estaba a un precio muy bajo con respecto a la carnicería. Entonces ya comenzaban a comprar y ya compraban ahí directamente. Exacto. Exacto. Por tanto, tu respuesta es validada como correcta. Todos los que estén de acuerdo con Alexis vamos a decir que están bien, ¿sí? Bien, Porque en gracias. resumen, acuérdense, esa pregunta iba por el lado de incertidumbre y había que valorar lo que tenía que ver con grado de cambio y grado de complejidad, ¿no? Lo que concluyó Alexis es que el grado de cambio lo puso como alto, como que es dinámico, y puso como baja la complejidad, dado que los actores son conocidos y no son tantos, ¿no? Más allá de que la competencia sí viene desarrollándose o que hay nuevos competidores, por eso el tema del cambio, ¿no? O sea que esa respuesta que puso Alexis está bien. Bueno, ¿algo más por aquí? No, acá parece no haber nada más en el chat. ¿No ¿Alguna hay más otra dudas de duda, chicos? práctico? Ahí va. Llevamos casi una hora de clase. ¿Qué lo tiró? Sí, Bueno, ¿cómo así. seguimos, Patricia? Y bueno, podemos arrancar, dado este marco, podemos arrancar un poquito con planificación. Y como les habíamos dicho, sí, planificación nos va a llevar por lo menos 2 clases. Y la clase que viene, o sea, a ver, hoy arrancamos, terminamos la que viene y hacemos bastante de FODA, que es un clásico, ¿no? En cuanto a ver, es un clásico en 2 sentidos. Es un clásico en la administración y es un clásico en las pruebas de revisión. Ahora, como acuérdense que ustedes tienen al señor decano acá que se nos iba a ir de viaje y que estuvo trabajando en la prueba de revisión, siempre estén atentos a las recomendaciones que él hace sobre los temas relevantes, ¿no? Ahí hay una pregunta de Washington Alvin. Dice, ¿de Ujú. dónde sale la clasificación de grado de cambio y complejidad? Es una pregunta interesante, muy interesante. Así que lo que le podemos pedir a Washington Alvin, ya que escribió en el chat, es que habilite su micrófono y que nos plantee en voz alta exactamente en qué consiste su duda. ¿Te animás, Washington? Estás ahí, vamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Dale. No, en realidad, la verdad que no sé en qué parte de la teoría es que se encuentra lo de grado de cambio y grado de complejidad. Es esa nada más la duda. Esto es, en estos factores del ambiente externo de acción directa e indirecta de los cuales estábamos hablando, tu consulta es ¿dónde aparece lo de grado de cambio y complejidad? Exactamente. Ah, bien. Patricia, ¿tú? Así yo sigo tomando mate.
No, no me queda claro si la pregunta es de dónde lo encuentra, y ahí yo lo referiría Sí, a ¿dónde leerlo? Sí. Ah, medio ambiente, ¿está? Esto sigue... En la parte del medio ambiente no lo ubico, la parte de grado de cambio y grado de Está después complejidad. de las variables tecnológicas. Ah, bárbaro, dale, gracias. Ahí va, yo te lo pero iba a buscar más porque allá de de... memoria, la Exacto, sí, verdad sí. No, a mí también me pasa eso. Por eso le digo, a ver, Patricia, responda usted. No, claro. a ver, básicamente lo que estamos hablando ahí es, para que se entienda, cuál es la importancia del cambio en el ambiente y qué tan complejo es de entender ese cambio en el ambiente. Esos son los dos factores. Es decir, ¿por qué? Porque si el cambio es imperceptible, el ejemplo que mencionábamos de la parábola de la rana hervida. Es decir, cuando hay cambios bruscos, cuando hay cambios importantes que nos afectan, ahí sí inmediatamente los identificamos. Cuando los cambios son imperceptibles, de a poco, muy posiblemente cuando nos dimos cuenta sea ya un poco tarde. Aquellos que fueron capaces de anticipar y ver cuáles eran la naturaleza de esos cambios, muy posiblemente estén en mejores condiciones de beneficiarse de esos cambios. Es decir, los cambios en sí no son, en principio, ¿no?, ni buenos ni malos, suceden. Y cuanto mayor capacidad tengamos para identificar cuáles son esos cambios, en mejores posibilidades vamos a estar de impactar positivamente sobre el entorno en el cual nos estamos moviendo. Es decir, las organizaciones tienen que hacer una lectura de qué es lo que está pasando en el ambiente, porque tienen que tratar de darle respuestas a ese ambiente. Y por lo tanto, ahí aparece el grado de cambio. Es decir, ¿qué tan importante es? Y por el otro lado, el grado de complejidad. ¿Entendemos qué es lo que está pasando? ¿Somos capaces de captar en toda su dimensión la complejidad de este cambio en el entorno? ¿O no? Claro, ¿cuántos actores hay? ¿Quiénes están involucrados? ¿Es una lectura fácil de hacer? ¿O tengo que entender que somos demasiados los actores entre los clientes, los proveedores, los competidores? Ahí es donde se empieza como a complejizar la cosa, ¿no? Después, la variable del cambio tiene que ver mucho más con lo nuevo, con esto de, bueno, es un entorno estable, es un entorno en el que las variables se comportan siempre de la misma manera o que varían. Donde haya tecnología, obviamente justo la carnicería no lo tenía, ¿no? Pero donde sea un ambiente que tenga que ver, no sé, la industria del software, obviamente que vamos a hablar de un grado de cambio que es muy dinámico, porque la verdad que todos los días hay cosas nuevas por hacer, y el que no se adapta se queda afuera. Ya lo contó Jorge con el ejemplo de Nokia, ¿no? Bueno, si vos no lograste leer esa variable, de verdad te quedaste, estás afuera, ya está. Lo Franco está levantando nuevo... la mano, ahora ya le damos a él, pero les voy a Ah, plantear otro perfecto. desafío. Preguntarles, a ver, supongo que se enteran de las noticias. Entonces digo, bueno, ¿cómo se enteran de noticias? Tradicionalmente leíamos diarios, y decimos, leíamos diarios en papel. Existía la figura del canillita, el diariero, ¿sí? El Observador acaba de anunciar que deja de salir, creo que de lunes a viernes, en formato papel, y pasa a ser exclusivamente un medio digital. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay un cambio que es de naturaleza tecnológica, pero que también es de naturaleza social. O sea, la gente deja de leer, salvo los dinosaurios como yo, en papel, y pasa a leer noticias en portales en la web. ¿Se entiende? Entonces ahí hay grados de cambio y de complejidad que son particularmente relevantes. Franco quería levantar la mano. A ver si se escucha bien. Adelante, Franco. No, quería saber si cuando hablamos del grado de cambio es con la frecuencia que ocurren cambios ahí en, ¿cómo puedo decir? En un medio, o sería qué tan grandes son los cambios, o vendría a ser algo, las dos cosas juntas. Las dos cosas, las dos cosas. Las dos O cosas. sea, puede ser algo puntual que cambia dramáticamente, Sí. o puede ser algo que está en un proceso de cambio más o menos permanente. Ahí va. Las dos cosas, sí, sí. Y quería agregar algo que había leído en un libro de esto, de la
del cómo nos enteramos de las cosas, que también lo que cambió es la velocidad, quería decir, porque había leído en un libro que cuando fue la muerte de Lincoln en Estados Unidos, en Gran Bretaña se enteraron a los 14 días del fallecimiento. Exacto. Y ponele, llega a pasar algo ahora, nos enteramos a los 2 minutos. Es que, a ver, la pandemia de coronavirus, una de las características que tiene, y lo han señalado todos los que están en el tema, es que es una pandemia que por primera vez en la historia se transmite en tiempo real, en vivo y en directo. O sea, nos estamos enterando todos los días de lo que está pasando en todos los lugares del mundo, y eso antes no sucedía. Entonces, y esto nos cambia, a ver, nos posiciona diferente, nos exige cambiar y dar respuestas en función de este conocimiento que hoy tenemos. Sí, sin dudas. Es un tema interesantísimo de analizar, de trabajar. Sí, lo que vos decís, imagínate cómo cambia que ahora nosotros estamos poco más que siguiendo minuto a minuto la salud del premier, ¿no? Del primer ministro de Boris Johnson. O sea, como vos decís, hace nada, capaz que 100 años nos enterábamos cuando sucedían las cosas con unos días de retraso, y ahora estamos viendo la evolución de la salud de alguien, ¿no? O sea que sí, estamos enterados, quizás ya se están armando planes de contingencia por si sucede que alguien siga vivo o no, ¿no? Ese es como muy loco, sí. Pero bueno, sí tiene que ver con eso, ¿tá? Lo de incertidumbre ambiental viene por ahí. El cambio, que tiene que ver con la velocidad de salir del status quo, de las cosas que eran y ya no son, y qué tan grandes son, como bien acaba de decir Franco, y la complejidad que tiene que ver más con el número de actores que operan en ese entorno y las interrelaciones entre ellos, ¿tá? Bueno, quieren hacer, si no les propongo hacer un práctico, ya que están ahí como locos con el práctico, podemos hacer alguno. Capaz que sí, estaba pensando si no sería bueno justamente dejar planificación para el lunes, Sí, así capaz que no sí, porque avanzamos en veo el tema que, y agotamos este. exacto, veo que están con ganas de hacer intercambio, ponían por ahí, entonces busquemos alguno y vamos construyendo. De repente que les da duda de las carnicerías, ya que lo tenemos acá a la mano, lo podemos ver. Déjenme buscar el práctico. María Reina pone como ejemplo, dice, hey, Quinco, lo odié. Bueno, claro, Kinko, ¿qué pasa? Tiene demasiada letra, ¿no? Entonces ahí nos hace como compleja la interpretación, capaz. A ver, la idea de ponerles ejercicios diferentes es que también empiecen como a buscarle la vuelta ustedes, ¿no? Obviamente es más claro cuando el texto es corto, entonces uno dice, bueno, leo este texto y de acá voy sacando las conclusiones tal cual lo vi en el teórico. Bueno, el texto de Kinko, la realidad es que es una entrevista al dueño, si mal no recuerdo, o a un gerente, encargado, qué sé yo. Sí. Y bueno, y están todas las preguntas y las respuestas que le hacen. Entonces la información abunda. Hay más información de la que ustedes quisieran a los efectos de contestar las preguntas, ¿no? Las dos agarraron para lados diferentes sí. con Kinko. Claro, no, pero a ver, tampoco piensen que está mal. Miren exacto. que las pautas de soluciones, si ustedes las ven, para que se queden tranquilos, voy hasta el hueso. La pauta de solución que nosotros tenemos planteada, muchas veces dice eso, si el alumno construye una solución bien argumentada, es válido, ¿tá? Porque es eso, no es la información. A ver, obviamente en la vida también nosotros interpretamos cosas. Jorge nos está contando, bueno, el tema de cómo los vamos a evaluar este semestre a ustedes. Y bueno, y hay algunos que ya están viendo cómo plantear la prueba y otros están resistiendo y están pensando en que, bueno, no vamos a esperar a que se vaya la pandemia y volvamos a las pruebas presenciales como fueron siempre. Entonces, ¿y qué pasa? Y están interpretando la misma realidad, están planteando diferentes soluciones. Una está bien y otra está mal, y no lo sabemos. O sea, hoy lo único que tenemos concreto es que el escenario que estamos viviendo es y nos obliga a manejarnos en la virtualidad, y así tenemos que hacer todo el análisis y todo el ejercicio mental de adaptémonos al nuevo escenario. Y quizás
lo que planteaba Jorge hace un rato. Quizás esto nos lleva a que ahora, en vez de poder ofrecer solo cursos presenciales, podemos ofrecer cursos presenciales y cursos virtuales. Miren qué maravilla. De un problemón pasamos a tener una opción más para los estudiantes. Pero bueno, el tema es también la lectura que nosotros hacemos de eso. Estamos leyendo la misma información, nada más que interpretamos diferente, ¿sí? O a veces, nada, ni siquiera, o sea, tenemos la misma información, distinto bagaje de conocimientos anteriores, interpretamos distinto. Van a estar todas bien las respuestas, y a veces van a estar bien, y a veces no, pero cuando son de interpretación, y cuando son de complementar con lo que ustedes entienden, o lo que pueden aportar desde su perspectiva, son bienvenidas las diferencias en las soluciones. El de Kinko creo que es medio largo, pero bueno, yo los invitaba al de la carnicería porque me parecía que era un poco más corto de hacer, de resolver, sí. Ni me acuerdo, ¿no? Tengo que ir a buscar, pero aquí busco. Aquí busco y ustedes me van presionando. A ver. De repente podemos aprovechar bueno, Franco pide que vayamos a la carnicería. No, iba a decir que de repente María, ya que odió el ejercicio de Kinko, de repente podríamos pedirle que nos relate cuál fue su construcción a partir de ese ejercicio. Digo, para ver justamente qué grado de validez encontramos entre todos. Pero no sé. Por eso, vamos a ver. Acá tengo el tomo. Tengo que buscar, chicos. Ustedes me presionan a hacer cosas que no tengo planteadas. No María tengo dice, armado. vamos a la carnicería. Terreno María, seguro. no sé, claro. Vieron que Más vale todos nos definimos como promotores del cambio, nos encantan las innovaciones, pero cuando lo tenemos que poner en práctica empezamos a movernos en terreno seguro. Tal cual. Bueno, entonces, a ver, acá tengo la carnicería. La carnicería nos habla, voy a leer el CEPIDE primero para saber qué cosas, mientras estemos leyendo el texto, tenemos que ir a buscar. ¿Sí? Y dice, considerando la definición de entorno específico o directo, identifíquelos en el texto; considerando la definición de entorno general o indirecto, identifíquelos en el texto; defina el entorno de una carnicería en base a la incertidumbre ambiental; y después pregunta si el sector hubiera tenido en cuenta las 5 lecciones de la periferia, qué cree que hubiera pasado, estarían en esta situación o sería otra. Entonces, si quieren hacer el práctico, lo que yo los invito, esperen que moví la página, es a ir leyéndolo y ustedes van levantando la mano y haciendo sus aportes, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. La idea, como siempre dijimos, es soluciones construidas entre todos y esta posibilidad del intercambio, de no decir la mía está bien y la mía está mal, ¿sí? Hay lecturas que son posibles. A ver, lo que les pido es, si pusieron algo diferente a lo que se está conversando o que se está validando, por lo menos tráiganlo a la discusión. Y ahí vemos, ¿sí? Si era que estaba muy errado por un problema de interpretación de los conceptos, o si lo que pasó es que interpretaron diferente porque es válido también. ¿Está? Bueno, vamos a... ojalá tuvieran todos el práctico a mano, así lo pueden bichar. Y si no, les puedo compartir pantalla mientras lo leemos y después para la resolución vamos trabajando juntos. ¿Sí? Así que, permiso Jorge, vamos a compartir pantalla un poquito. Y ahí vamos. Bueno, el ejercicio arranca con el titular: el cierre de la carnicería del barrio, una postal que se repite en Montevideo. Y nos dice, dejaron de funcionar más de una veintena de comercios y hay preocupación en gremial de propietarios. En lo que va del año, cerraron más de 20 carnicerías montevideanas debido a una serie de elementos que complicaron su viabilidad. Las razones son variadas y van desde la competencia con los supermercados, los aranceles que les cobran las diferentes tarjetas que utilizan los clientes para abonar la mercadería, o los costos operativos para seguir en funcionamiento. Esta suma de aspectos hackearon a los comerciantes que debieron bajar la cortina por la pérdida de rentabilidad. El carnicero, que años atrás era visto por los clientes como un comerciante de confianza,
debió enfrentar el avance de las grandes superficies que cada vez tienen una mayor oferta de productos y también compiten con los precios. Como argumento básico para convencer a los clientes, los propietarios que siguen trabajando señalan que es en las carnicerías donde se puede encontrar a los mejores cortadores de carne o conocedores del oficio. Las carnicerías que se mantienen es porque los supermercados no han podido sustituir al maestro carnicero, al que conoce el negocio. Ese sigue subsistiendo, señaló al Observador el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Gerard Falero. Otros locales de venta no pudieron hacerlo, y en lo que va del año se verificó el cierre de más de una veintena de carnicerías ubicadas en distintos barrios de Montevideo que formaban parte de la gremial. Hay mucha preocupación en el sector, estamos pasando una de las peores crisis después de la de 2002, no es igual, pero bastante profunda, advirtió el comerciante. La cantidad de carnicerías en problemas va variando. Algunos propietarios las cierran y las colocan a la venta o en alquiler. Al tiempo, alguien adquiere alguna, funciona unos meses y vuelven a cerrar. Pasan por este proceso hasta terminar convirtiéndose en una casa de habitación, explicó Falero. El comerciante señaló que la competencia con los supermercados es cada vez más difícil. Utilizan alguna carne como llamador, por ejemplo, la bondiola de cerdo. La podrán comprar a 3 pesos menos el kilo que en las carnicerías, pero la venden 30 pesos más barata. No les importa porque tienen 2.000 productos para licuar los costos, afirmó. Pero además se da otra lógica en los compradores. El que llega atraído por un precio conveniente, como el de la bondiola, después termina adquiriendo otros cortes de carne. La gente compra donde está más barata, y cuando después vuelve a la carnicería dice, el carnicero es un ladrón, me cobra más caro, relató. Aranceles, costos y rentabilidad. El presidente de la Unión de Vendedores de Carne también contó que el mayor uso de los medios electrónicos de pago de los clientes, promovido por el gobierno a través de la inclusión financiera, genera problemas de rentabilidad en las carnicerías. Expresó que algunas emisoras de tarjetas de crédito cobran un arancel del 5% más impuestos, lo que las empresas que tienen el servicio de tickets, lo mismo que las empresas que tienen el servicio de tickets de alimentación. Ese porcentaje es un disparate para las carnicerías, ya que si consiguen que quede un 10 libre de rentabilidad, es muy buena plata, señaló. Además, explicó que otro inconveniente es la cantidad de días que los emisores se toman en enviar a los comerciantes el monto de la transacción realizada con el medio electrónico. No se puede entender que en algunos casos se queden 21 días con la plata, indicó Falero. El mes pasado, el Ministerio de Economía anunció que en un plazo de 60 días, el arancel máximo en tarjetas de débito bajará de 1.5 a 1.3, mientras que en el caso de las crédito pasará de 4 a 3,5. A su vez, la cantidad de transacciones a través de estos medios sigue creciendo. Como se ha verificado en los últimos años, desde que se implementó la ley, el arancel máximo en el débito será de 0.85 y de 2,25 en el crédito. Pero igualmente para los comerciantes sigue siendo un costo financiero, y no es el único que les complica las cuentas. Las carnicerías chicas no pueden bajar la cantidad de personal porque se empieza a atender mal a los clientes. El problema es que se trabaja bien los primeros 15 días del mes y el resto mal, pero con los mismos costos, expresó. Por otro lado, las cámaras de frío permanecen siempre prendidas, más allá que el comercio venda mucha o poca mercadería. Es un combo de cosas que ha hecho imposible sostener la carnicería. El que no tiene el oficio o el que trabaja en el límite o en una zona donde no hay gran venta, cierra, resumió Falero. A pesar de las dificultades señaladas, el consumo de carne vacuna es estable y alto. Según datos del Instituto Nacional de Carne, el consumo per cápita anual es de 59,2 kilos. Por tanto, el problema no es el alimento, sino de dónde el público prefiere comprarlo por precio, ofertas de las grandes superficies o comodidad. Bueno, ya termino. Exportaciones e importaciones. Según datos aduaneros, entre enero y septiembre de este año, las exportaciones de carne fueron por 1.211 millones de dólares, con un incremento del 7.8 en comparación con igual periodo de 2017. Medido en volumen, se colocaron 239.000 toneladas del producto. La carne vacuna fue el principal rubro de exportación en esos meses. China fue el principal destino de las ventas, con 513 millones de dólares. En orden de importancia, le siguió Estados Unidos, 146 millones, Holanda, 132, Israel, 74. En contrapartida, en los primeros 9 meses del año se importaron 11.000 toneladas de carne por un valor de 47 millones,
En el mismo periodo del año pasado, las compras externas fueron por menos de 4.000 toneladas. El principal origen fue Brasil, donde se adquirieron 36 millones, luego se ubicó Paraguay con 7.9, y Estados Unidos con compras por 700.000. Los carniceros optan por la carne importada cuando en tiempos de baja colocación internacional aumentan el precio del alimento que se destina al mercado interno. Además, los comerciantes afirman que la carne llegada de Brasil no tiene diferencia con la local, ya que el ganado criado en Río Grande es igual al uruguayo. Bueno, es un artículo del Observador de octubre de 2018. Evidentemente esto en el contexto de hoy puede estar variando también, ¿no? Pero bueno, dado estos datos, nos piden, y ahora nosotros les pedimos a ustedes, que encontremos o que especifiquemos las variables del entorno específico y luego lo que veamos de entorno general. ¿Sí? A ver si tengo a alguien acá en el chat. Hay un par de participantes con la mano levantada. Bueno, Micaela, Tomás. Vamos con Micaela. ¿Te escuchamos? ¿No? Camila, que tiene la mano levantada. ¿Se pusieron tímidos o están jugando a levantarla y después bajarla? Paula Valentina ¿Paula? Martínez. Ay, pará. Perfecto, ahí se escucha. Sí, sí. Nada, yo puse varios. Como puse en el chat, uno de ellos puede ser la dura competencia con los demás supermercados. Ujú. Los medios de comunicación, como era El Observador. No sé si decir más. O dejar que otro No, participe. dale, vamos con Crucen. Los sindicatos, por ejemplo, la Unión de Vendedores de Carne. Después puse la ley de inclusión financiera impuesta por el gobierno. Paula, vamos a ordenarnos un poquito. ¿Vos estás hablando de entorno específico o de entorno general o de ambos? No, está hablando como, sí, en general. Pero si quieres directo, ya había puesto la dura competencia. Ahí están, los competidores, perfecto. Ahí va. Después, los sindicatos, la ley de inclusión financiera y los proveedores. Más que sindicatos, acá deberíamos hablar de la Asociación de Vendedores de Carne, que es una organización empresarial que nuclea Sí. a los vendedores de carne y Sí, que como tal hace ese tipo de planteos. Ujú. Entonces, y cuando hablas de la ley, estás hablando del gobierno. sí, la ley está impuesta por el gobierno de Ujú. Una de política los pública, medios sí. de pago. Sí, la inclusión financiera. Ujú. Perfecto. Y después me refería a los proveedores porque ya que ellos importan la carne de Brasil, por ejemplo, que decían que es más barata, o sea, eso es algo directo. Ujú. Bien, así que en tu análisis tenés unión de vendedores de carne, gobierno, proveedores, competidores, ¿sí? Exacto, sí. Bien. Proveedores de servicios financieros, los que le brindan Proveedores de servicios financieros, se bien. quejaban ahí de los aranceles de las tarjetas, por ejemplo. Ujú. ¿Alguien más? María pregunta si los empleados no están mencionados. Yo, si mal no recuerdo, empleados como tal no me acuerdo si están mencionados en la letra. No me acuerdo, los empleados no estaban, ¿no? Pero ahí va. Los clientes sí. Grupos de presión, pone Florencia, también. ¿Alguien más? ¿Qué ponen ahí? Habla del personal para atender Sí, clientes. cierto. Sí. Sí, las características, sí, es cierto. Tiene Muy razón bien. Romina, tiene razón María, sí. Entonces ahí estaríamos con todo lo que es el entorno más directo. Exacto. ¿Sí? Y la respuesta a la pregunta 2.
que nos habla del entorno general. ¿Quién se anima? Paula, ¿tenés levantada la mano? ¿O es la misma mano de hoy? No, era la misma. Bueno, pero como nadie quiere hablar, vieron, esto no está bueno, porque la idea es hacer el intercambio que ustedes piden. Entonces, anímense, hablen, vamos. Si estuviéramos en clase, varios estarían... Franco está levantando la mano. Dale, Franco. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Tash, estamos en la pregunta 2. Sí. Yo puse como variables la economía, la que provoca que los cortes de carne del mismo Uruguay sean más caros y por eso tengan que traer de Brasil. Uh-huh. Y después puse las variables tecnológicas, que también que eso va cambiando y hoy en día la gente, como que hay muy poca gente que usa efectivo y es otra cosa que también va provocando que se tenga que ir pasando a eso. Y esas dos como principales. Uh-huh. Siempre una invitación, entre comillas, es siempre traten de identificar variables de tipo social. ¿Por qué? Porque en definitiva, atrás de estas cosas, tanto sean económicas, políticas, tecnológicas, hay comportamientos sociales. O sea, por ejemplo, uno dice, bueno, acabas de mencionar el desarrollo de medios electrónicos de pago. Es decir, bueno, bien, pero la gente tiene que cambiar su comportamiento para que eso efectivamente funcione. Por lo tanto, hay ahí un componente que es de naturaleza social que explica que eso funcione. O cuando la gente opta por ir al supermercado en lugar de ir a comprar a la carnicería. Cambia su comportamiento. O sea, hay cambios en los hábitos que llevan a que eso funcione. Exacto, los cambios en los hábitos y las costumbres de los clientes, de la sociedad en general, y en este caso también de los clientes en particular en el ejercicio, lo pueden identificar como variables sociales. Así como pueden identificar que el uruguayo come mucha carne, ¿no? Eso también bien es una bien señala variable. Sabrina que en general eso se da a principio de mes cuando cobran el sueldo y hacen el asadito de principio de mes, pero ya sobre fin de mes ya empiezan a retasear la compra, cosa que es muy válida. Bruno pone política económica, tecnológica y social, pero no sé si está bien. Sí, lo que habría que hacer, Bruno, es explicitar en qué consiste esa variable política, económica, tecnológica y social. Sí, exacto, perfecto. si vos ahí, exacto, estás queriendo decir, bueno, el gobierno que obliga a, con el tema de inclusión financiera, a que las carnicerías se pasen a ese sistema, si estás diciendo, no sé, la crisis, si estás diciendo la tendencia a usar la tarjeta de débito, si estás Sin diciendo dudas. todo eso, está muy bien, ¿está? Exacto. ¿Sí? La gente tiene menos tiempo, entonces prefiere ir a un lugar, supermercado, que tenga todo, exacto. Sí. Sí. Todos son cambios en los comportamientos que son de naturaleza social, que llevan a que la gente adopte determinada pauta de consumo. Exacto. Paula pregunta dónde se pueden encontrar las clases anteriores. Todo en el foro del grupo 6, están puestos todos los links, están las grabaciones de las clases, está todo ahí. Perfecto. Bueno. Alexis plantea una duda. Bien. María, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice bueno, Alexis? creo que era relacionado con lo que ya mencionaron. Quería consultar si como variable social podía entrar, en este caso, el uso de las tarjetas de crédito por parte de los clientes. Sí, sin dudas. Bien, gracias. María está levantando la mano. María Reina. Hola, sí, vuelve a hacer la consulta de gobierno y políticas. ¿Entrarían las dos, la inclusión financiera? Sí. Sí, porque esa es la inclusión financiera es una política pública, digamos, fue definida como tal, y por lo tanto tiene una naturaleza política indudable, pero que el gobierno, en particular el anterior gobierno, el actual, planteó algún cambio en esa, o al menos ha planteado la necesidad de cambiar alguna de esos componentes, pero es indudable de que hay una definición desde el gobierno de promover este tipo de mecanismos por el impacto que tiene en términos de la formalización de las actividades económicas. Yo creo que el contexto, digamos, de la emergencia sanitaria, una de las cosas que ha puesto en evidencia es el enorme costo que tiene la informalidad en materia económica. O
O sea, en general, estaban mencionando ahí en el ejercicio de los carniceros, por ejemplo, los aranceles. Sí, es cierto, esos son costos de la formalización. Pero también mi invitación es, siempre que haya costos de formalización, pensemos en cuáles son los costos de la informalidad. ¿Qué sucede? En general, los costos de la informalidad son bastante menos evidentes, o no los tenemos incorporados, salvo en situaciones críticas, como la que estamos viviendo en este momento, donde de repente, de buenas a primeras, explotan en el sentido, digamos, de que entran a proliferar por todos lados ollas populares. ¿Y por qué se da? Porque hay demasiadas actividades de naturaleza informal, que ante una situación de crisis son las que menos posibilidades tienen de enfrentar esa situación y por lo tanto empiezan a florecer los costos de la informalidad. Gente que no contribuye, que no paga impuestos. Perfecto, en una visión de corto plazo, capaz que le resulta más beneficioso. Pero cuando tiene necesidad de una protección de naturaleza social, en economía, chiquilines, no hay almuerzos gratis. Esto es, alguien siempre paga la factura. Los costos de la formalidad implican que los que se hacen cargo del costo de la factura, digamos, del pago, son los beneficiarios, aquellos que se formalizan. Por eso creo que es una política pública que el gobierno promueve y que también supone un cambio de naturaleza, que se basa en un cambio de naturaleza tecnológica y también un cambio en el comportamiento de las personas, naturaleza social. Bien. ¿Qué más? Bueno, esta está. Tenemos otra pregunta del ejercicio. Bueno, viene la que de alguna manera ya contestó Alexis, si no me equivoco. Sí, viene la parte de incertidumbre ambiental. ¿Qué lectura hicieron de eso? Ahí Alexis hoy nos compartía su respuesta, que hablaba de un grado de cambio dinámico, ¿sí? Y una complejidad baja. ¿Sí? Esa fue la respuesta que nos dio Alexis hoy y que la habíamos validado. ¿Alguien puso una diferente? Porque es el ámbito para discutirlo. Franco levanta la mano. Franco, te oímos. Sí, yo puse totalmente lo opuesto. Puse que en realidad sería, el grado de cambio sería estable, porque en realidad lo que es la carnicería yo lo tomé como que es un mercado que lleva pila de años siendo igual y justo ahora es que cambió con la entrada de estos nuevos que serían las grandes superficies de supermercados, que lo fueron incluyendo también a la carnicería. Pero yo como que lo había tomado, viste, cuando hice la pregunta de según el grado de cambio, había tomado nomás la cantidad de cambios y no el gran salto de cambio, y por eso lo tomé así como que era algo bastante estable, que justo ahora había cambiado por las condiciones que se habían dado, tanto del cambio social, de usar menos efectivo, después la ley de inclusión financiera, lo de ir a los supermercados, y lo había dejado como estable por eso. Y después, si era estable, y después si era complejo, lo dejé. Ahí en complejo sí lo dejé como que no era muy complejo, porque en realidad si bien hay muchas tecnologías nuevas, como puede ser la tarjeta, en realidad es una tecnología contra unas cuantas que siguen siendo igual, como puede ser la cámara de frío, las sierras para cortar, yo qué sé, otras cosas que se usan siempre en la carnicería. Muy interesante. Muy desafiante. Claro, a ver, Franco, yo mi invitación, por lo menos es como lo pienso yo a los efectos prácticos, relacionar el tema de cambio a todas las veces que vos decís la palabra nuevo. Viste que vos dijiste que hay nuevos competidores, que hay nuevas superficies, que hay nuevas tecnologías. Entonces, si nosotros entendemos que en ese escenario hay muchas cosas nuevas, entonces estamos ante un escenario cambiante. Claro, si vos después me decís, no, pero pará. Así como te digo que todo esto es nuevo, te digo, usamos las mismas cámaras, seguimos con no sé, la misma forma de cortar la carne, la misma maquinaria, qué sé yo. Entonces ahí volvemos a
Bueno, entonces para que el grado de cambio para llevar adelante este servicio, para brindar este servicio o venderle este producto a la población no es tal. Entonces, a eso vamos con el tema del análisis. Si yo me planto en, no, mira todos los cambios que hay, entonces yo te diría, el grado de cambio es alto. Ahora, si vos me decís, pero en realidad son dos cosas que cambiaron. Usan el débito y hay más supermercados. Todo el resto es igual, y entonces vos podés perfectamente justificar que el entorno es estable. ¿Ah? Y nadie te va a decir no está mal, porque las variables que están tomando para hacer la lectura son estas, son pocas, y está bien justificado cualquiera de las dos. ¿Ah? Lo que creo que donde tienen coincidencia es en el grado de complejidad, ¿no? O sea, es bastante conocido el comportamiento del consumidor, bueno, no tanto en cantidades, pero lo que se vende en las carnicerías, el tipo de cortes, los proveedores que hay en el mercado, como que ahí me parece que coincidieron, o por lo menos nadie ha planteado hasta ahora, que podamos hablar de alta complejidad. ¿Se acuerdan la frase final de la presentación que usé para el medio ambiente, la de Karl Weick, como su nombre lo indica, de alemán? Dice, no hay realidades objetivas, sino que el escenario está en co-construcción con las propias organizaciones. Entonces, de alguna manera, esto de que no hay realidades objetivas apunta a que el planteo que acaba de hacer Franco, desde su realidad, es muy consistente. Por lo tanto, dijimos, perfecto. Y muy posiblemente la respuesta que hayan dado otros, en un sentido contrario, también, digamos, es muy consistente. Por esto de que no hay realidades objetivas. Es decir, son muy válidas un planteo y otro. Muy posiblemente Franco, que no sé qué edad tiene, pero es jovencito, capaz que le preguntamos exactamente lo mismo a sus padres o a sus abuelos y digan que, ¡puah!, que esto es un cambio dramático. Y Franco dice, no, mirá que esto es así, es de todos los días. Entonces, la propia diferencia generacional lleva a que para una misma realidad las respuestas pueden ser bien distintas. Bien, ¿qué más? Claro, esto no quiere decir que, que, no sé, si estuviéramos haciendo el análisis ambiental para una consultora y tuviéramos, quizás nos tenemos que sentar y discutir largamente qué variables estamos analizando para poder hacer una apuesta en común de todo lo que estamos interpretando los diferentes actores y decirle, sí, mire, a ver, usted está metido en un entorno dinámico por estas características que estamos viendo, ¿no? Y muévase porque si se queda haciendo lo que viene haciendo siempre va a cerrar. ¿Ah? A lo que voy es que podemos tener N interpretaciones que obviamente después en algún momento si estamos trabajando juntos, si somos un equipo de trabajo y estamos haciendo la consultoría para las carnicerías, y bueno, tenemos que llevar al final una puesta en común de todo esto con un análisis bien sustentado, ¿no? Pero un análisis bien sustentado no quiere decir que todo el mundo vaya a estar de acuerdo con nosotros. Facundo está planteando ahí una duda y parece razonable. Dice, si bien es cierto, existen varias respuestas correctas, estaría bueno que ustedes planteen una más correcta para nosotros entender su enfoque, ya que en las revisiones no hay tanto espacio de subjetividad, y Romina se suma en ese comentario. Sí, sin dudas, a ver, el ejercicio está planteado a partir de lo que es la letra del ejercicio. Por lo tanto, ustedes deberían moverse con lo que es la información que está en la letra. Y por lo tanto, ahí lo que está planteándose es el desafío de sobrevivencia de las carnicerías de barrio por cambios que se dan en el entorno. Entonces, de alguna manera, el mensaje que se busca transmitir con lo que está en la letra es específicamente un punto de vista que asume que hay cambios que son importantes. Esa es de alguna manera lo que ustedes deberían, para sentirse seguros. Cualquier otra valoración, como la que hace Franco y algún otro se ha sumado, a mí me parece que son riquísimas. Y yo, la verdad, si lo tengo que corregir, yo me pongo de pie y aplaudo. ¿Por qué? Porque le aporta un enorme conocimiento y vinculación con elementos que no están específicamente dichos en la letra, pero que son muy reales. Y por lo tanto, en ese caso, la invitación es, como dice Pamela, cuando tiene diferentes puntos de vista, justificarlos. Yo siempre digo que corregir pruebas de esta unidad curricular es muy complejo porque uno tiene que leer todas las justificaciones.
Digamos, no podemos corregir a las apuradas para ver qué fue lo que respondió y ver si coincide. ¿Se entiende? Sí, Facundo pone perfecto, muchas gracias. Exacto, por ahí iba. ¿Qué más? Entonces, a ver, si se quieren quedar tranquilos, lo que contestó Alexis había sido validado como bueno, ¿está? Entonces, habíamos dicho que hablábamos de dinámico en cuanto al cambio, baja complejidad, ¿está? Esa fue la primera respuesta validada, y esa está bien. Ahora, volvemos. Franco nos pone otro punto de vista. ¿Le vamos a decir está mal? No, como dijo Jorge, está justificada y es consistente con el marco teórico que le daba el ejercicio. ¿Ah? Entonces, ahí tienen una posibilidad válida, que ya se las dije, y bueno, y matices que también en esta respuesta podrían entrar perfectamente. Y ahí ¿Sí? María dice hay que centrarse en el marco del texto, o uno lo puede ver desde lo que conoce respecto al tema. En este caso, las carnicerías. Como señalé, uno se debería centrar en la letra del caso. Si a partir de la letra del caso uno conoce alguna otra cosa, bienvenido. Me acuerdo que hace muchos años, cuando se había dado la moda de la cría de caracoles de jardín en Uruguay, que incluso se exportaban, me acuerdo que trabajamos había accedido a información de una asociación de criadores de caracoles de jardín, hicimos un caso y lo pusimos en una revisión, y veo que sale un alumno de mi grupo, a la media hora de que habíamos entregado la letra, sale apurado, y justo me lo cruzo en el pasillo, y le digo, ¿cómo te fue? ¿Por qué saliste tan rápido? Me dice, excelente, excelente. Fascinado estaba. Digo, opa, ¿por qué? Me dice, aunque no me creas, soy criador de caracoles de jardín e integro la asociación de criadores. Entonces dije, bueno, te viste beneficiado por toda la información que disponés, que está mucho más allá de la letra, pero ahora permíteme hacerte una pregunta. Digo, ¿la letra del caso es consistente? Sí, por supuesto, buenísimo. Entonces dije, bueno, está, este alumno se vio beneficiado por todo lo que sabía, que estaba mucho más allá de la letra del caso. Así que no tengan dudas, cuando conocen cosas más allá de la letra, aporten. ¿Qué más? ¿Faltaba alguna otra cosa? Llevamos Faltaba 1 hora 40. Estamos batiendo récord. Ya estamos, ¿no? Hacemos el último punto de la práctica, que a ver quién nos quiere ayudar con esto, que es el que hablaba de las lecciones, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Sí, el último punto, a ver quién se anima con esto. A ver quién se anima. ¿Se acuerdan de las 5 lecciones? Yo se las leo rápido, a ver qué contestaron acá y qué se debe hacer para no morir en el intento, ¿no? ¿Cómo pueden actuar las carnicerías para que no les pase lo que está pasando? ¿Cómo pudieron hacer una lectura del entorno, de lo que sucedía para no terminar cerradas? Entonces acá, si se acuerdan, está la lección 1, dice, se las leo rapidito para que tengan un poquito de material para contestar. La visión periférica se relaciona más con la anticipación y la vigilancia que con la predicción. Prepararse para hacer frente a la incertidumbre y estar en condiciones de actuar antes del resto es relevante. Después tenemos la lección 2, el problema no es la falta de datos, sino las buenas preguntas. 3, hay que valerse de múltiples puntos de vista para entender mejor la periferia. 4, cuando se vislumbra algo en la periferia, en el entorno, antes de actuar, hay que sondear. 5, equilibrar la visión periférica con la focal es uno de los desafíos centrales de los líderes. Y acá, ¿qué pasó? Acá están hablando de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Menos de la posibilidad de respuesta. Bueno, ¿la hicieron esta? Alguien. A ver, Alexis, ¿qué hace todo? Sí, la tengo hecha. No sé si cómo estaba, pero... Bueno, entonces, si el sector, si los carniceros hubieran tenido en cuenta las 5 lecciones de la periferia, ¿qué hubiera pasado? Bueno, puse, si el sector hubiera tenido en cuenta las 5 lecciones de la periferia, quizá la situación hubiese sido otra. Primeramente, hubieran adoptado una visión periférica de la situación. Con esta visión podrían haberse anticipado más lo que les ocurre ahora, o sea, la competencia está con los supermercados, y se podrían haber preparado mejor. También les faltó a los carniceros adoptar diferentes puntos de vista y no quedarse solo con su idea para luego actuar. Para ello debieron incorporar a distintas personas con distintas perspectivas, implementando distintas técnicas, conocimientos, hipótesis, etc. Los carniceros, al ver que los supermercados estaban ofreciendo carne a muy buen precio, un precio relativamente bajo al que ellos
el de ellos, debieron analizar atentamente la situación para luego actuar frente al conflicto. No sé, eso fue lo que respondí yo, no sé, estaba formulada la respuesta. Y nos ponemos de pie y te decimos, preciosa. Bien, gracias. Gracias. No, a ver, la idea es un poco invitarlos a esto, ¿no? Ahí va, un poco en línea de lo que está poniendo Cecilia acá, reaccionar con Exacto. anticipación, ¿sí? Esto, la diferencia entre la veo venir y no hago nada, a me anticipo a los movimientos, a lo que el mercado va mostrando, ¿no? ¿Cómo me puedo diferenciar? ¿Qué puedo hacer? Si las carnicerías están vendiendo, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Sí? No me quedo con, che, esto en algún momento va a pasar, ¿no? Esa sería me cruzo de brazos y digo, y no, los supermercados van a fracasar, esto va a pasar, ya va a volver la gente a la carnicería, y me quedo esperando, ¿tá? Entonces, la invitación es a lo que acaban de decir ustedes, anticiparse, ¿sí? A trabajar Washington Alvin dice que en realidad las elecciones le habrían servido de poco porque están luchando contra Goliat. Es un tema interesante, sí, sí, sí. Es la lucha de la carnicería de barrio contra los supermercados, sí, sin dudas. Pero, a ver, más allá de que podrían servirle de poco, sin duda siempre algo aportan, ¿no? Es decir, si uno puede anticipar alguna acción, muy posiblemente los impactos sean menores. ¿Se acuerdan de que también la última lámina que utilicé, que hablaba del poder y del interés? O sea, cuando son actores poderosos, tenemos que tomarlos en cuenta porque nos van a afectar de alguna forma. Entonces, cuanto mejor podamos anticipar los movimientos, en mejores condiciones vamos a tratar de darle una respuesta que nos permita sobrevivir. Quizás no nos asegure el éxito, pero al menos enfrentarlos en mejores condiciones. Exacto, de repente lo que vos decís, Washington, es súper válido, pero también te lleva a tomar algún tipo de decisión, ¿no? O sea, aunque sea, cierro ahora, antes de cierro en 6 meses, cuando ya esté dado vuelta como una media. O sea, aunque siempre ganen, está bien, aunque la postura sea, no tengo chances de sobrevivir, bueno, ¿qué voy a hacer con ese dato, ¿no? Si yo entiendo que no voy a poder contra esto, ¿qué hago? ¿Me siento a esperar fundirme o tomo una acción antes? Vendo la carnicería antes, alquilo el local para otra cosa. ¿Tá? Franco y María están... la mano. Ahí está. Franco y María están levantando la mano. Franco. Yo, con respecto al punto de vista ese que decía de que son muy grandes los supermercados y eso, yo lo había puesto como que si ya lo veían venir, tal vez se pudieran haber asociado o haber hecho tal, porque en realidad no es que vino un día y apareció ahí un supermercado, necesitaron entrar y en un momento todo eso de los supermercados era más chico que la unión de vendedores de carne. Desde un punto de vista. Tal vez en ese momento, cuando eran más fuertes, entre comillas, ahí pudieron como decir, nos asociamos, nosotros le damos la entrada, pero en vez de eso como que se alejaron o trataron de no darle importancia y después lo que pasó ahora están totalmente desfavorecidos y como que la entrada sería mucho más difícil, pero en su momento como que hubo oportunidad de luchar, pongámosle. De eso hablamos. Muy bien. ¿María? Sí, rapidito lo digo, que claro, que igualmente pensé así, que sería un mejor escenario para las carnicerías, pero la situación en realidad se apaciguaría, que el declive sería inevitable, pero sí podrían no ser tan brusco. Solo bien. eso, o sea, por ese lado. Perfecto. Sí, a ver, es lo que comentamos, ¿no? O sea, ¿lo podrían haber evitado? Quizás no. ¿Lo podrían haber apaciguado, vivido con menores, con impactos menos dolorosos? A lo mejor. ¿tá? El tema es, no hacer nada también es tomar una decisión sobre mi futuro, ¿no? Sentarme a decir, uy, esto está tremendo, bueno, también es tomar una decisión. Entonces, el punto es con cuánta información tomo esa decisión. ¿Sí? Si hago todo para anticiparme, trato de verlo venir, hago buenas preguntas, de verdad entiendo al consumidor, o me quedo, o al consumidor y a los competidores, y tengo que entender muchas cosas, ¿no? Pero la pregunta es,
me siento acá asumiendo que el uruguayo va a seguir comiendo carne y va a seguir viniendo a la carnicería porque toda la vida vino a la carnicería, si ese es el análisis, estoy jorobado. De verdad tengo que ver que hay cambios, que la gente come, seguimos comiendo mucha carne, pero mi marido, que es flor de carnívoro, o sea, come asado todos los fines de semana y le encanta, siempre dice, no vamos a estar acá, pero algún día nos va a parecer irracional esto de comernos a los animalitos. O sea, es una tendencia que está ganando terreno. Entonces, eso hay que verlo venir. Esa es la invitación, es decir, Sí, las sí. lecciones están, aprovechémonos de estas herramientas que están creadas y utilicémoslas a nuestro favor, a las herramientas. Después, lo que va a suceder, pero la diferencia es me senté a esperar o nada, hice algo con esta información que tengo. Facundo hizo un comentario interesante, después se pusieron a defender a Tienda Inglesa, a Disco, yo qué sé. Después, Bueno, ya está. Creo que está, ¿no? Yo creo que está. Por hoy, chiquilines. Exacto. Vamos si les parece, el lunes a las 10, y ahí sí arrancamos ya con el módulo 2, digamos, de todo el proceso administrativo con planificación. Y seguimos. Bueno, sí. Y vayan estamos al en foro, contacto, ¿sí? chiquilines. Muchas de estas cosas están ahí. Nos vemos. Chau, chau, chau.